Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Roa, soy su profesor del curso Ofimática número 2 para este segundo semestre del año 2017. Y en este video les estoy preparando un tutorial con la resolución de algunos ejercicios que les pueden servir para preparar la cátedra que se tiene que rendir este sábado 14 de octubre. La idea es que ustedes revisen este video en detalle y me puedan ir planteando sus dudas mediante el foro de consultas o, si ustedes lo encuentran necesario, podemos agendar una nueva videoconferencia en la que profundicemos las dudas que ustedes tengan. Entonces, a continuación, les voy a mostrar el archivo en la cual se encuentran los ejercicios de preparación para la cátedra. Que la cátedra es el 14 de octubre y los contenidos que vamos a revisar en este tutorial son los siguientes. Primero, cómo dar formatos a las tablas de datos. Segundo, el uso de los filtros de datos. Tercero, la aplicación de los formatos condicionales. Cuarto, el uso de las tablas dinámicas. Quinto, las funciones de prueba lógica como si, la función y algunas funciones de búsqueda como buscar b y otras funciones como contar si. En este archivo también se encuentra una hoja que se llama contenidos. En esta hoja se encuentran un resumen de los contenidos fundamentales para la cátedra del sábado 14 de octubre. Por ejemplo, se encuentra la clase número 3, donde se explican los filtros de datos, la clase número 5, el uso de funciones lógicas, la función si, la función y la clase 7, donde se encuentran las funciones de búsqueda, como buscar b, contar si, promedio si, y la clase 4, donde se explica el uso de las tablas dinámicas. Entonces, esta es una hoja donde está el resumen del uso de esas principales herramientas y la idea es que ustedes repasen estos contenidos previo al desarrollo de la cátedra. Bueno, los ejercicios son los siguientes. Se encuentra una hoja que se llama base y tiene un conjunto de datos partiendo por el apellido del cliente, el nombre del cliente, el correo electrónico del cliente, la fecha del contrato, de la contratación del servicio, la fecha de nacimiento del cliente, el departamento, el sueldo, la edad y la región del cliente. Y están las 4 preguntas que nos permitirán ir ejercitando las funciones que anteriormente les mencioné. Partamos por la primera. Dice, dar formato aplicando todos los bordes a la tabla, poniendo en formato fecha corta la columna fecha de contrato y en formato fecha larga la columna fecha de nacimiento. Además, a los títulos de los diferentes campos ubicados en la fila 6, estos, colóqueles el fondo azul y la fuente en negrita y color blanco. Vamos a proceder a resolver esta primera pregunta. Recuerden que cada pregunta se tiene que responder en una hoja distinta, copiando la hoja base, y la vamos a llamar base pregunta 1. Vamos a dejar solamente la pregunta que estamos resolviendo y a continuación entonces vamos a seleccionar todos los datos y vamos a aplicar todos los bordes. Posteriormente nos piden colocar en formato fecha corta la columna fecha de contrato. Entonces, seleccionamos los datos de la columna fecha de contrato y nos colocamos en formato fecha corta. Colocamos en formato fecha corta. Posteriormente, la fecha de nacimiento nos piden dejarla en formato fecha larga. Seleccionamos los datos de la columna fecha de nacimiento y nos colocamos en formato fecha larga. Luego nos piden
que los títulos de los diferentes campos, estos, coloquemos en fondo azul, en negrita y en color blanco. Esta entonces es la resolución de la primera pregunta. Vamos a la pregunta 2. Vamos a copiar la hoja. Ahora la llamamos base pregunta 2. Usamos solamente la pregunta que vamos a responder. Para resolverla. Vamos a darle el mismo formato que le dimos a la tabla anteriormente, cambiando la fecha de contrato a fecha corta y la fecha de nacimiento a fecha larga. Ahora vamos a resolver la pregunta que nos dice: lamentablemente los correos @msn.com están rebotando, lo que debes identificarlos rápidamente en la base de datos de clientes para poder encontrar una solución. Genera una tabla que solo contenga los clientes con correo @msn.com y adicionalmente se te pide que los muestres desde la fecha de contrato más reciente. Por tanto, lo que nos están pidiendo en esta pregunta es usar los filtros. Recuerden que los filtros se encuentran, se describen con mayor detalle en la clase número 3. Entonces, seleccionamos datos de la primera fila y aplicamos filtro. Vamos a la columna de correo y vamos a aplicar un filtro personalizado que contenga el texto @msn y le damos a aceptar. Por lo tanto, acá ya dejamos visibles solamente los correos que contienen la condición que nos señalaron, @msn.com. Y ahora nos piden, además, que los mostremos desde la fecha de contrato más reciente. Por lo tanto, vamos a una fecha de contrato y le ponemos que ordene de los más recientes a los más antiguos. Con esto ya tenemos ordenada la base según las condiciones que nos señalaron. Hacemos entonces a la pregunta número 3. Tenemos la hoja base, la vamos a llamar base pregunta 3. Nuevamente dejamos solamente la pregunta 3, que es la que vamos a resolver. Y le damos el mismo formato que hemos dado anteriormente. La fecha de contrato, entonces, fecha corta, fecha de nacimiento es fecha larga. Ahora nos piden crear las columnas grupo 1, grupo 2 y grupo 3, en donde debes poner un sí o un no si cumple con las siguientes condiciones. Crear 3 columnas. Grupo 1, la columna grupo 2 y la columna grupo 3, y nos piden identificar si estas cumplen algunas condiciones. Entonces, el grupo 1, el sueldo es mayor a 100.000. En el grupo 2, el sueldo del cliente es entre 50.000 y 100.000. Y en el grupo 3, el sueldo es menor a 50.000. Adicionalmente, aplica un formato condicional marcando en rojo a todos aquellos que pertenecen al grupo 1. Para resolver esta pregunta, entonces, vamos a usar, en primer lugar, la función lógica sí. La función lógica sí se describe en la clase número 5 y como aquí dice, sí devuelve un valor si la prueba lógica, cuando hablamos de prueba lógica no estamos refiriendo a una condición especificada,
Por ejemplo, 3 es mayor que 2, es verdadero, y otro valor si este argumento es falso. Se nos entrega un valor según si se cumple la condición o si no se cumple. Por lo tanto, vamos a ver qué clientes cumplen la condición para ser parte del grupo 1. Para eso, como les he explicado, utilizamos la función si. Entonces, aquí nos pide que determinemos primero la prueba lógica. La prueba lógica o condición es que, en primer lugar, el grupo 1, el sueldo es mayor a 100.000. Entonces, si la celda G4 corresponde a la celda de sueldo, es mayor a 100.000, esa es la prueba lógica, si el sueldo es mayor a 100.000, el valor si es verdadero, indico que me escriba el texto sí, por eso hay que colocarlo entre comillas, y si no se cumple esa prueba lógica, digo que me coloque el valor no. Y aplico la fórmula. Entonces, si el sueldo es mayor a 100.000, me coloca un sí. Sueldo en este caso 170.000, me generó el sí. Y lo que tenemos que hacer posteriormente es arrastrar la fórmula hasta el final de los datos. Entonces, el primer sueldo es mayor a 100.000, por lo tanto sí cumple la condición y pertenece al grupo 1. El segundo sueldo es de 1.000.000 y por lo tanto es mayor a 100.000, por lo tanto cumple la condición. El tercer sueldo es de 31.000, por lo tanto es menor a 100.000 y no cumple la condición para ser del grupo 1. El cuarto es de 48.000 y no cumple la condición para ser parte del grupo 1. Perfecto. Ahora, para ser del grupo número 2, el sueldo tiene que estar entre 50.000 y 100.000. Por lo tanto, vamos a utilizar nuevamente la función sí. Además, tenemos que utilizar otra función lógica, acá, que es la función i. La función i permite ir generando condiciones. Por ejemplo, si se encuentra entre 50.000 y 100.000, es verdadero. Pero solamente si cumple estos dos argumentos, se generará el valor verdadero. Por lo tanto, volvemos acá y partimos con la función si, agregamos la función i, y le decimos si el sueldo es, en primer lugar, menor o igual a 100.000, y en segundo lugar, si G4 es mayor o igual a 50.000. Entonces aquí estoy describiendo la condición lógica de la función si. G4 se tiene que ser igual o mayor a 50.000 y igual o menor a 100.000. Si cumple estas dos condiciones, le digo el valor sí. Si no las cumple, le digo que le entregue el valor no. Por lo tanto, el primer registro tenemos un sueldo de 170.000. Por lo tanto, no se encuentra entre 50.000 y 100.000.
segundo, perdón, es de 1.000.000, por lo tanto, no se encuentra entre el rango establecido. Y así tenemos que seguir aplicando la fórmula hasta el final. Por ejemplo, veamos el registro número 9, donde el sueldo es 100.000, y vemos que el sueldo está entre 50.000 y 100.000, por lo tanto es 100. El registro número 12, el sueldo es 68.000, por lo tanto se encuentra entre 50.000 y 100.000. Vamos al registro número 19, donde el sueldo es 66.000 y se ubica entre 50.000 y 100.000. Para finalizar, tenemos que saber cuáles son los sueldos que forman parte del grupo número 3. Por lo tanto, volvemos a utilizar la función lógica si sueldo es menor a 50.000. Si el sueldo es menor a 50.000, entonces decimos que el valor sí, y si no lo es, decimos que me entregue el valor no. Tanto, pues repetimos la fórmula y vemos que el primer registro, el sueldo de 170.000, no cumple la condición. El segundo es de 1.000.000, no cumple la condición. El tercero es de 31.000 y no cumple la condición, que es de 50.000, y así sucesivamente. Posteriormente seleccionamos los datos que creamos y le damos el formato. Ahora en la pregunta nos piden que le apliquemos un formato condicional, marcando en rojo a todos aquellos que pertenecen al grupo 1. Por tanto, seleccionamos la columna correspondiente al grupo 1 y vamos a formato condicional, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, y acá colocamos texto específico que contiene sí. Y el formato que nos piden es que esté en color relleno rojo. Aceptamos. Por lo tanto, nos piden que marquemos color rojo a todos aquellos que pertenecen al grupo 1. Pertenece al grupo 1, sí, está en color rojo. Pertenece al grupo 1, sí, está en color rojo. Pertenece al grupo 1, sí, está en color rojo. Y así sucesivamente. Y con esto hemos realizado la tercera pregunta de la hoja base. Utilizando, recuerden, las funciones sí, función y el formato condicional. Pasemos a la pregunta 4. Repetimos el procedimiento de copiar la hoja, responder la pregunta en una hoja distinta, le llamamos base, pregunta 4, y dejamos solamente la pregunta que vamos a contestar. Le damos el formato que le hemos dado a todas las tablas, y leemos la pregunta. Dice que necesitas tener más información respecto a la región de cada cliente. Por esto, le piden a usted que cree las columnas nombre de región y zona de región y las complete utilizando la información disponible en la hoja tabla de datos. Por tanto, nos piden que creemos dos columnas, una que se llama nombre región y otra que se llama zona región. Y las completemos utilizando la información disponible en la hoja tabla de datos. Para realizar esto, vamos a gastar la información de la hoja tabla de datos, donde tiene el número de la región, el nombre de la región y la zona de la región. Para realizar esto que nos piden, vamos a utilizar las funciones de búsqueda, específicamente la función buscar B. Esta función buscar B me permite buscar un valor, en este caso este valor, y que me lo entregue en esta celda. Ejemplo, utilizamos la función buscar B y le decimos busque el valor novena región, búsquelo en la matriz tabla de datos, la cual vamos a
fijar, dando la tecla F4, entonces le estamos diciendo de nuevo que busque el valor novena región en la matriz tabla de datos A1, C7, y que busque el valor nombre de región que se ubica en la columna número 2. El valor nombre de región se ubica en la segunda columna de la tabla de datos. La primera columna es el número de la región, la segunda es el nombre de la región. Y además le decimos que queremos una coincidencia exacta, es decir, falso. Entonces, como ustedes pueden ver, buscamos el valor novena región y nos trajo el valor del nombre de la región, que es la Araucanía. Arrastramos la fórmula hasta el final y obtenemos el resultado. Entonces, nosotros teníamos solamente el dato del número de la región, que era la novena, y le pedimos que nos busque el nombre de la región en la hoja tabla de datos. La novena región se llama la Araucanía. Vemos que la segunda región se llama Antofagasta. Si queremos, la segunda región es Antofagasta. La primera región, la tabla de datos, se llama Tarapacá, y así sucesivamente. Ahora nos piden completar la información para la zona de región. Por tanto, repetimos el procedimiento. Buscar vertical, vamos a buscar el valor de la novena región, lo vamos a buscar en la matriz que se encuentra en la hoja tabla de datos, que la fijamos con la tecla F4, y ahora vamos a buscar la zona de la región. Por tanto, esto se encuentra en la tercera columna. Eso nos pide el indicador de columnas, que es el número 3. Y le pedimos que nos dé una coincidencia exacta, por tanto, valor falso. Y apretamos Enter y vemos que la novena región se encuentra en la zona sur. Novena región, zona sur. Posteriormente, arrastramos la fórmula y vemos que, por ejemplo, la segunda región se ubica en la zona norte. La segunda región se ubica en la zona norte. La primera región, Tarapacá, se ubica en la zona norte. Y así sucesivamente. Entonces, este es el uso de la función buscar B. Perfecto. Vamos a guardar. Con eso completamos las 4 primeras preguntas respecto a la hoja base. Ahora nos vamos a la hoja servicios. ¿Bien? En esta hoja se encuentra otra pregunta que nos dice lo siguiente. La hoja servicios crea una nueva columna llamada cantidad de días, en la que debe calcular la cantidad de días entre la fecha de solicitud del servicio, y la fecha de entrega del servicio. Además, cree otra columna llamada estado del servicio e identifique cuáles servicios están en plazo y cuáles están atrasados. Tenga en consideración que el jefe de operaciones le señala que los servicios cuya cantidad de días entre la fecha de solicitud del servicio y la fecha de entrega del servicio es mayor a 60 días, están atrasados. De la misma manera, aquellos cuya cantidad de días es menor a 60 días están en plazo. Perfecto, entonces primero nos piden crear una nueva columna llamada cantidad de días. Cantidad de días. En esta tenemos que calcular la cantidad de días entre la fecha de solicitud del servicio y la fecha de entrega del mismo. Por lo tanto, aquí tenemos la fecha de solicitud de entrega del servicio menos, restamos la fecha de solicitud del servicio. Aquí. C4. Las fechas también son números, por lo tanto, al hacer la resta, y si colocamos formato número, nos va a dar la cantidad de días. Luego repetimos la fórmula hasta el final,
y obtenemos la cantidad de días que hay entre la fecha de solicitud del servicio y la fecha de entrega del mismo. En el primer caso son 61 días. En el segundo caso, el servicio se solicitó el 29 de junio y se entregó el 30 de agosto, por lo tanto hay 62 días. En el tercero, se solicitó el servicio el 21 de agosto y se entregó el 21 de septiembre, por lo tanto hay 31 días. Vemos que la fórmula funcionó. Después nos piden crear la columna llamada estado del servicio. Y aquí nos piden que identifiquemos cuáles servicios están en plazo y cuáles están atrasados. Para eso nos entregan una definición. Los servicios que son mayores a 60 días están atrasados y los que están menor son en plazo. Por lo tanto, vamos a ocupar la función si, que ya habíamos revisado anteriormente, y decimos si la cantidad de días es mayor a 60, si esto es verdadero, el servicio se encuentra atrasado. Si es falso, o sea, si es menor a 60, el servicio se encuentra en plazo. Recuerden colocar el texto entre comillas y enter. Por lo tanto, el primer servicio tiene una cantidad de días que es mayor a 60, por lo tanto está atrasado. El segundo tiene una cantidad de días de 62, por lo tanto está atrasado. El tercero está en plazo, y así sucesivamente. Con eso resolvimos la primera pregunta de la hoja servicios. Y guardamos. Finalmente, queda la pregunta relacionada con el uso de tablas dinámicas. Y nos señalan que tenemos que crear una tabla dinámica que muestre la información de la venta promedio de cada vendedor por trimestre. En las columnas de la tabla debe ir el nombre de cada vendedor y en la fila los trimestres. Por lo tanto, tenemos acá los datos donde se encuentra la fecha, el número de la factura, el cliente, el vendedor y el monto. Y nos dice que generemos una tabla dinámica con esta información, por lo tanto la seleccionamos completamente. Vamos a insertar tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo, aceptar. Recuerden que nos está pidiendo la información de la venta promedio de cada vendedor por trimestre. Y en las columnas de la tabla debe ir cada vendedor. En las columnas de la tabla, entonces, arrastramos el campo vendedor. Además nos dice que en las filas tienen que ir los trimestres. Por lo tanto, agregamos el campo fecha. Y lo que nos piden es tener la información de la venta promedio de cada vendedor. Por lo tanto, nos vamos al monto, y aquí nos está generando la suma del monto, por lo tanto nosotros configuramos el valor del campo y colocamos el promedio. Ya vemos que esto está agrupado por año y trimestre. Generalmente la información no viene así, por lo tanto les voy a explicar cómo se llega a esto. Seleccionamos acá con el botón derecho y generamos la opción desagrupar. Así es como debería salir la información. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es agrupar, y nosotros queremos agrupar por año y por trimestre, y las fechas vienen predeterminadas, por lo tanto vamos a aceptar. Y aquí tenemos la información de la venta promedio, valor promedio, de cada vendedor, agrupada por año y por trimestre. Esto es lo que se nos pide en la tabla dinámica. Luego les cambiamos el nombre a la hoja, tabla puesta. Y bueno, esos son los ejercicios que
sirven para repasar, de nuevo, los contenidos que van a entrar en la cátedra del día 14 de octubre. Recuerden que lo que revisamos fue cómo dar formato a las tablas de datos, cómo usar los filtros, cómo aplicar los formatos condicionales, el uso de las tablas dinámicas, el uso de las funciones de prueba lógica, como por ejemplo la función si, la función y el uso de las funciones de búsqueda, buscar b y otras funciones. Acá nos falta aplicar la función contar si, se lo voy a explicar brevemente. Por ejemplo, en esta hoja de servicios, donde está el ID del servicio, la fecha de solicitud del servicio, la fecha de entrega del servicio, el tipo de servicio, si nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, vamos a crear una breve tabla que diga tipo de servicio, nosotros quisiéramos saber cuántos son catering, cuántos son de capacitación, cuántos son de asesoría financiera. Nosotros queremos saber es la cantidad sin utilizar una tabla dinámica. Para eso utilizamos la función contar si. Me va a contar las celdas que cumplan cierto criterio y que están dentro de un rango determinado. En este caso, decimos cuénteme si el rango es el siguiente y cumplen con el criterio de que los servicios se llaman catering. Y nos damos cuenta de que hay 6 registros que son tipos de servicios catering. Luego, para saber cuántos son de capacitación, utilizamos nuevamente la fórmula contar si. Dentro seleccionamos el rango dentro del cual queremos identificar las celdas y que cumplan con el criterio capacitación. Finalmente, para saber cuántos son de asesoría financiera, utilizamos la fórmula contar si, seleccionamos el rango y que cumplan con el criterio asesoría financiera. Y nos damos cuenta que hay 5. Ahora, ¿cómo podemos verificar que esto efectivamente sea correcto? Filtramos por el tipo de servicios y vemos que existen 5 que son de asesoría financiera, 6 que son de capacitación y 6 que son de catering. Perfecto, tal como lo habíamos calculado. Entonces, con eso cumplimos la revisión de cada uno de los contenidos esenciales para la cátedra del sábado 14 de octubre. Recuerden, lo más importante que revisen es cómo dar formato a las tablas de datos, cómo usar los filtros, el uso del formato condicional, el uso de las tablas dinámicas, el uso de las funciones de prueba lógica, la función si y la función y además el uso de las funciones de búsqueda, buscar b y otras funciones como contar si. Recuerden que tienen que revisar este video y cualquier duda la pueden generar en el foro de consultas o podemos agendar otra videoconferencia para ir repasando en más detalle los contenidos. Eso sería todo. Mucho éxito en la cátedra del día sábado.